abogado secretario, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, en virtud de los cuales hace presente urgencia en calidad de suma para los siguientes proyectos. Primero, para el proyecto que tenemos ahora en tabla, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. También para el proyecto que reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados. Asimismo, presenta urgencia suma para los dos proyectos, uno de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno de Administración Regional y la Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de eliminar inhabilidades que indica para postular a cargos de elección popular, y uno que es de reforma a la Carta Fundamental, o sea, reforma constitucional, con el objeto de eliminar inhabilidades que indica para postular al cargo de parlamentario, y establecer como causal de cesación la postulación a cargos de elección popular. Los dos también con suma. Y se ha presentado urgencia simple para el proyecto que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales para adecuarlos al convenio de Budapest. Finalmente, urgencia simple también para el que modifica el Código Penal para aumentar las penas del delito de usurpación de inmuebles o derechos reales. Trata de proyectos refundidos. También se han recibido mociones, la que modifica el Código Penal para despenalizar el acceso carnal consentido a menores del mismo sexo. La que modifica el Código Penal para eximir responsabilidad penal a quienes por motivos insalvables de salud, necesidad de alimentación o por exigencia de su empleador incurran en el delito que sanciona la infracción a las restricciones sanitarias establecidas por la autoridad. Se confirma la asistencia por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el señor ministro, don Hernán Larraín, acompañado de su secretario, el señor Sebastián Valenzuela, de la señora Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social, y del académico y asesor Francisco Maldonado. Por parte de Defensoría de la Niñez, la señora Emilia Rivas, abogada de la Unidad de Estudios, y María Luisa Montenegro, jefa de gabinete, como por parte de UNICEF, la especialista en protección de infancia, señora Luzmila Palacio. También, señor presidente, se hace presente que se va a poner a disposición de los diputados un momento más un comparado que contiene tanto la propuesta que hace el Ejecutivo en relación con el artículo 17, que sería la primera norma que tendríamos que ver en el día de hoy, como también propuestas efectuadas por Defensoría de la Niñez relativo a artículos 17, 18 y 19, que lo tenemos en comparado, y que en este momento también estoy remitiendo al WhatsApp de la comisión, señor presidente, para que quienes puedan también lo puedan ver a través de ese mecanismo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores diputados. Se ofrece la palabra en relación a puntos varios. Muy bien. La presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil e introduce modificaciones a la ley número 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y a otras normas que indica Boletín 11.174-7, con urgencia suma. Se ha invitado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, a quien le damos la bienvenida, al subsecretario de Justicia, don Sebastián Valenzuela, al asesor legislativo Francisco Maldonado y a la jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio, señora Macarena Cortés, y también al asesor legislativo, profesor Francisco Maldonado, y a la jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio que acabamos de nombrar, como también a las representantes de la Defensoría de la Niñez y UNICEF. Por la Defensoría de la Niñez, la señora Emilia Rivas, abogada de la Unidad de Estudios, y la señora
María Luisa Montenegro, jefa de gabinete. Y por UNICEF le damos la bienvenida también a la señora Ludmila Palazzo, especialista en protección de infancia. Señor secretario, si nos puede ilustrar en qué parte del comparado vamos. Sí, el artículo 17, que para los efectos de comparado que hemos manejado, está en el artículo 17, la página 54, tendría que ser. 53, 54, 16, 55. Muy bien. Y sobre el comparado, señor presidente, artículo 17, ahí está el texto en el comparado que elaboró Margarita, que respecto a esa disposición están las propuestas que se indican en el mismo comparado. Muy bien. ¿Se puede leerlos, por favor, señor secretario? Sí. El artículo 17, en primer término, establece que los consejeros serán designados por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, previa selección conforme a las normas que regulan los procesos de selección de la alta dirección pública para el primer nivel jerárquico, sobre la base de una terna conformada por el Consejo de esa alta dirección. Entonces, un nombramiento por el ministro, pero a través del proceso de alta dirección pública. Durarán 4 años en el cargo, pudiendo ser renovado por un periodo, y el Consejo elegirá entre sus miembros a su presidente por la mayoría absoluta de sus integrantes. Los integrantes del Consejo presidirán una dieta. Yo quisiera ir como viendo tal vez paralelamente en las partes que se producen cambios. En el inciso segundo, la duración del cargo es de 4 años, según el proyecto, y la propuesta del Ejecutivo es que duren un año menos, o sea, 3 años, el cargo pudiendo ser renovado por un periodo, que era una de las observaciones que se había hecho en la sesión anterior para los efectos de los ciclos políticos. La elección del presidente queda igual, pero se agrega por parte del Ejecutivo que el Consejo sesionará las veces que sea necesario, que era también otra inquietud que se dio en la sesión pasada, para el cumplimiento oportuno y eficiente de sus funciones, llegando a celebrar sesiones ordinarias a lo menos una vez cada 2 meses, de tal manera que quede abierta la posibilidad de hacer sesiones especiales cada vez que sea oportuno. En este sentido también Defensoría de la Niñez hace, en cuanto a las sesiones que se puedan celebrar, que la propuesta ejecutiva la deja abierta para todas las veces que sea necesario, fijando sesiones ordinarias a lo menos una vez cada 2 meses. Por su parte, Defensoría dice: el Consejo sesionará todas las veces que sea necesario para el cumplimiento oportuno y eficiente de sus funciones. Los integrantes del Consejo presidirán una dieta de 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, por un máximo de 12 sesiones por cada año calendario. En realidad esto va como para esta parte como para el siguiente inciso. Aquí el proyecto establece que estos integrantes presidirán una dieta de 15 unidades de fomento por cada sesión, por un máximo de 12 sesiones por cada año calendario, considerando tanto las ordinarias como las extraordinarias. O sea, 12 en total, ordinaria y extraordinaria, y 15 UF por sesión. La propuesta del Ejecutivo al respecto dice que los integrantes del Consejo presidirán una dieta de 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, lo cual se mantiene igual, y establece que con un máximo de 12 sesiones pagadas por año calendario, lo que incluye tanto las ordinarias como las extraordinarias que puede convocarse. Esta dieta será compatible con otros ingresos que perciba el consejero. O sea, sigue siendo 12 sesiones pagadas, como máximo. Y en el caso de la Defensoría, establece que los integrantes del Consejo presidirán una dieta de 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, igual como lo dice el proyecto, con un máximo de 12 sesiones por cada año calendario, considerando tanto las sesiones ordinarias
como las extraordinarias. Muy bien. ¿Los integrantes, señor presidente? No sé si quisieran detenernos ahí. Sí, no, siga hasta el final, por favor. ¿Hasta el final? Ya. Luego, el proyecto señala que los integrantes del Consejo estarán obligados a presentar declaración de intereses y patrimonio, eso sigue igual. En el inciso siguiente, hay una que dice: el proyecto regirá para los integrantes del Consejo las normas sobre deber de reserva y secretos dispuestos en el artículo 9 de esta ley. Asimismo, en el ejercicio de su función se encontrarán sujetos a la responsabilidad administrativa sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiera afectarles. Hay una propuesta de defensoría en el sentido de reemplazar el inciso sexto, señalando que regirá para los integrantes del Consejo la norma sobre el deber de reserva y secreto dispuesto en el artículo 9 de esta ley. Asimismo, en el ejercicio de su función se encontrarán sujetos a la responsabilidad administrativa, siendo aplicables, aquí se agrega, esto es nuevo, siendo aplicables las normas de probidad contenidas en la disposición del título 3 de la ley 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, cuyo texto, refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por decreto de fuerza de ley número 1/2000 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Y el resto sigue igual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiera afectar. Por lo tanto, la diferencia en este caso, respecto a este inciso, es que se expresa que en el ejercicio de la función se encontrarán sujetos a las normas de responsabilidad administrativa, siendo aplicables las normas de la ley 18.575 en materia de probidad. Finalmente, el último inciso de este artículo 17 se mantiene igual en el sentido que en la conformación del Consejo la cantidad de miembros de un sexo no podrá superar en 2 integrantes al otro. Ese sería el artículo 17 y las propuestas en tanto del Ejecutivo como de Defensoría de la Niña. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. Sería interesante también que el Ejecutivo después nos diera a conocer cuál es la opinión que le merece las propuestas de la Defensoría de la Niña. Se le damos la palabra en primer lugar al ministro y después al diputado Zafirio. Señor ministro. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludamos a diputados y diputadas que integran esta comisión, así como a quienes hoy día están asistiendo invitados a este debate de mucho interés. La indicación que hemos propuesto y que ha leído el señor secretario recoge las inquietudes que se levantaron en la sesión pasada, sesión que, como le informé, lamentablemente junto al subsecretario no pudimos asistir porque fuimos convocados de forma extraordinaria esa tarde por el presidente de la República y no pudimos dejar de hacerlo. Lamentamos no acompañar porque nos interesa estar siempre presentes, como lo hacemos todas las veces que podemos en estas sesiones. Para nosotros este es un proyecto de la mayor importancia y prioridad. Pero nos enteramos del debate que hubo, gracias a que estuvieron presentes Macarena Cortés y Francisco Maldonado, y en esta indicación hemos recogido las dos inquietudes principales que se levantaron en ella. Una refería a que la duración de los años en el cargo fuera de 3 y no de 4, que fue presentada en su momento por el diputado Leonardo Soto, y la otra, presentada por el diputado Ilavaca, en el sentido de que la sesión no tenga, el Consejo no tenga límites en el número de las sesiones que puede efectuar. El límite sí existirá respecto del monto que se puede pagar anualmente. No pueden pagarse más de 12 sesiones al año, pero puede sesionar más veces si así lo estima necesario el Consejo, sin perjuicio de que esas sesiones adicionales a las 12 no tendrán remuneraciones, serán ad honorem. Eso es lo fundamental. Y respecto de la inquietud que ha presentado la Defensoría de la Niñez, efectivamente, es esta misma a la que nos acabamos de referir y que está recogida en nuestra redacción. Palabras más, palabras menos, es exactamente el mismo sentido y espíritu que hemos recogido y que está incluido en esta redacción que hemos presentado y a la que se ha referido ya el secretario. Así que nos parece que esto debería resolver las inquietudes y dudas que se recogieron en su minuto y de esta forma probablemente reunir el consenso de la Comisión respecto de este artículo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, ministro. Diputado Zafirio, le ofrezco la palabra. Después al diputado Zafirio. Gracias, presidente. Presidente, una cuestión de forma que me parece que es necesario corregir. Nosotros tenemos a la vista un comparado en que aparece a la primera columna el texto del proyecto, las propuestas de redacción del Ejecutivo, y en un mismo nivel y en carácter de colegislador, la propuesta de redacción de la Defensoría de la Niñez. Eso, quiero pedirle, presidente, que pueda dar la instrucción a la Secretaría, no puede ocurrir porque la Defensoría de la Niñez no es colegislador nuestro. Lo es el Ejecutivo, salvo que las propuestas de redacción de la Defensoría de la Niñez se transformen en indicaciones formales suscritas por alguno de los parlamentarios que estemos habilitados para hacerlo. Porque de otra forma ponemos en un mismo nivel el carácter de colegislador del Ejecutivo y de la Defensoría de la Niñez, lo que no corresponde. Si no están formalizadas como indicaciones, no corresponde que estén en el comparado, presidente, en mi opinión, y se lo pido que instruya así al señor secretario. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Bueno, Señor todos tenemos presidente. claro que no Señor son presidente. indicaciones. Sí, señor secretario. Sí, lo que pasa es que es la única manera de que la comisión pueda tomar conocimiento, especialmente si se trata de reuniones tipo Zoom, de qué es lo que propone la Defensoría. En ningún momento se ha establecido en el comparado que se trata de indicaciones, de hecho se habla de propuestas. De hecho, la propuesta del Ejecutivo tampoco viene bajo formato de indicación, porque las indicaciones tienen que venir, en primer lugar, si fuera el Ejecutivo, firmadas por el Presidente de la República, por el Ministro de la Cartera, por escrito y firmada. Y en el caso de la Defensoría de la Niñez, yo creo que ellos tienen claro que no son colegisladores, están simplemente haciendo propuestas, y de hecho lo hemos invitado para eso, para los efectos de que ellos propongan algo. Y la única manera didáctica de que la Secretaría encontró para poder hacer la exposición de lo que están proponiendo, tanto el Ejecutivo como la Defensoría de la Niñez, es a través de un comparado. Si me da la orden de que no haga más comparados, no hacemos más comparados, pero creo que es la única alternativa en estos casos, señor presidente. Gracias, señor secretario. Diputado Zafirio. Presidente, yo no sé si será necesario explicarle al señor secretario cuáles son sus funciones, pero resulta tremendamente desagradable tener que hacerlo. No le corresponde emitir juicios de valor respecto de lo que he planteado. Yo estoy planteando una cuestión de fondo. Aquí hay un legislador y un colegislador. Algunos dicen que nosotros somos los colegisladores, pero ¿para qué vamos a entrar en esa discusión? Pero o es el Ejecutivo o es el Parlamento. No hay otro órgano. Entonces, por facilitar administrativamente el trabajo del secretario de la comisión, no podemos crear o poner en un mismo nivel a dos órganos que uno es el Ejecutivo, discúlpenme la expresión órgano, pero y la Defensoría de la Niñez en un mismo nivel. Las propuestas, las opiniones de la Defensoría de la Niñez pueden hacérnoslas llegar perfectamente la propia Defensoría a nuestros correos personales. Y nosotros veremos si las transformamos en indicaciones, si las suscribimos, en fin, allí se producirá el debate. Pero en el trabajo legislativo propiamente tal, yo quiero ser extremadamente riguroso porque empezamos a saltarnos las normas y terminamos transformados en una montonera. Y esto yo no desearía que se transformara en una montonera. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Sobre el punto, diputado Jorge Alessandri. Quedar el audio. ¿Se escucha? Ahora sí. Gracias, Margarita. Presidente, todo el Congreso, toda la Secretaría y también la Secretaría de esta comisión han hecho un tremendo esfuerzo para en pocos días adaptar el trabajo del Congreso al Zoom, a las sesiones remotas, a la pandemia. Entonces, cuando uno manda o uno recibe un comparado, es para que podamos trabajar de forma más cómoda, para que lo podamos tener a la vista en nuestros computadores. Nadie está poniendo una institución al mismo nivel de otra institución. Tengamos un poco más de apertura de mente y de criterio. El secretario no ha hecho, a mi juicio, no ha hecho un juicio de valor. Lo único que está intentando es que en estas nuevas condiciones de trabajo, de por sí difíciles, y a las que no estamos acostumbrados, podamos recibir sugerencias de las distintas instituciones.
Pero empezar a criticar que están poniendo al nivel del Parlamento una cosa u otra, que no es colegislador, seamos más prácticos, presidente. Me recuerda un poco la frase del diputado Venegas cuando decía que un hostal no estaba a su nivel, pero un hotel sí. El mundo es cada día más horizontal, recibamos las propuestas de todos, y si al diputado Zafirio le molesta que viene en 3 columnas, quizás que nos aporte su dirección física y entre todos financiamos un Chile Express que le haga llegar en un papel aparte el documento. Pero no demos este espectáculo con invitados, con presencia de la gente del Ministerio de Justicia. Pongámonos las pilas, y yo por mi parte agradezco a este secretario y a todo el resto que se hayan adaptado tan rápido a la nueva forma remota de funcionar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. A ver, yo creo que lo que ha hecho la Secretaría es una exposición lo más didáctica posible respecto de las distintas posturas que los invitados a exponer han hecho. No son propuestas de indicaciones, son propuestas de contenido, siendo obviamente la comisión la soberana para resolver. Así que, así como en otros temas hemos recibido propuestas de la UNICEF, así como en otros proyectos de ley hemos recibido propuestas de profesores, de académicos, que la Secretaría hace un gran trabajo de ponerlos en el comparado para los efectos de poder tener a la vista las distintas posiciones respecto a cada uno de los puntos. Me parece que está bien, me parece que es algo valorable en la medida en que se especifique que son propuestas frente a los temas específicos y no propuestas de indicaciones. Diputado Zafirio, para ir zanjando el punto y avanzar en la sesión, por favor. Sí, solo para decir que no acepto las groserías por su intermedio, presidente, del diputado Alessandri. Ni de él ni de nadie. Y solo estoy pidiendo que se aplique el reglamento. Trabajamos con indicaciones, trabajamos con propuestas, con mociones parlamentarias, trabajamos con iniciativas del Ejecutivo y punto. Es tan simple como eso. Llevamos años en esto y sabemos que esa es la forma de legislar. Gracias, diputado Zafirio. Diputado Leonardo Soto. Después, diputada Camila Flores. Diputado Soto. Sí, presidente, yo creo que ahora vamos a entrar a revisar el comparado y las indicaciones para poder votarla. Sí. Presidente, yo valoro que el Ejecutivo haya flexibilizado su postura respecto de este artículo y haya reducido el plazo de duración de los integrantes de este Consejo de Estándares y Acreditación. Lo bajó a 3 años, con lo cual lo separa de los ciclos electorales. Y tiene mucho sentido porque la idea es que estas instituciones sean marcadamente del Estado y no de los gobiernos. Y eso se produce naturalmente reduciendo los periodos y desmarcándolo de los ciclos electorales. Yo lo valoro enormemente. Y el tema de las sesiones del Consejo, yo creo que mejora bastante con la redacción que propone el Ejecutivo, que no tiene una limitación definitiva, sino que queda sujeto a las necesidades del servicio. Respecto al pago, también me parece adecuado que sin cambiar la modalidad de pago se le ajuste a la manera de funcionamiento. Yo creo que, por mi parte, presidente, estoy en posición de poder votar la propuesta del Ejecutivo, que me parece que recoge el debate de la semana pasada. Solo preguntarle al ministro que en la frase final de uno de los párrafos dice: esta dieta, por respecto a la dieta de los consejeros, de los integrantes del Consejo, será compatible con otros ingresos que perciba el consejero. Las incompatibilidades de trabajo están más adelante. Yo entiendo que los consejeros no pueden ser funcionarios del Sename ni del Ministerio de Justicia, y por lo tanto la compatibilidad con otros ingresos tienen que referirse a ingresos que no provengan de este servicio ni tampoco de otros del Ministerio de Justicia, sino de ingresos externos a estas actividades. Solo precisión sobre eso y yo estoy en condiciones de votarlo, presidente. Gracias, diputado Soto. Diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Bueno, primero, presidente, quiero partir por el punto anterior.
la verdad es que yo quiero valorar también el trabajo que ha hecho nuestro secretario en la comisión. Hemos estado días con largas horas de trabajo, donde él junto al equipo que nos colabora, ¿cierto?, para hacer nuestro trabajo legislativo ha hecho su mejor esfuerzo. Yo creo que nuestro secretario y el equipo tienen muy claro quiénes son los que podemos presentar indicaciones y quiénes no, quiénes son los legisladores, colegisladores y quiénes no, así como también las personas y las instituciones que nos acompañan permanentemente en la discusión del proyecto, que además son instituciones que ya han participado, y yo creo que ellos jamás lo hicieron, así como tampoco el secretario, con un ánimo de presentar indicaciones. Por lo tanto, me parece una crítica injusta y creo que no corresponde, porque insisto, yo creo que el trabajo que ha hecho la Secretaría tiene que ver más bien con agilizar el trabajo, con que nosotros tengamos una forma un poco más eficiente y sencilla de ir comprendiendo las distintas visiones que existen sobre este proyecto, y nunca con un ánimo distinto. Eso sobre ese punto, presidente, y sobre la propuesta que ha hecho de indicaciones el Ejecutivo, claramente recoge, a mi parecer, gran parte de lo que estuvimos debatiendo en la sesión pasada. Por lo tanto, presidente, creo que sería positivo para ya zanjar lo anterior, poner en votación. Gracias. Gracias, diputada Camila Flores. Diputado Marco y la Vaca, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Había pedido la palabra hacía rato. Respecto al reconocimiento que ha hecho la Secretaría, presidente, no puedo sino sumarme. Yo creo que ha hecho un gran trabajo permanentemente la Secretaría y en eso yo no me voy a perder. Lo que sí pediría, presidente, es la sugerencia que en el fondo hace el diputado Zafirio, porque si tuviéramos 15 organizaciones hubiéramos tenido que tener un comparado con 15 propuestas, ¿ya? Más que nada un tema de orden, pero yo sigo reconociendo el gran trabajo que ha desarrollado la Secretaría permanentemente. Lamento las palabras del diputado Alessandri, que por suerte está acá y no está en un matinal, pero creo que este tema ya está zanjado. Respecto a la propuesta de redacción del Ejecutivo, que entiendo que es una indicación, me suma absolutamente a ella. Yo creo que recoge el tenor de la discusión pasada, por lo tanto yo, al igual que lo que acaba de señalar la diputada Flores, creo que sería pertinente que ya entremos a votar una indicación que me parece correcta. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lavaca. Diputado Zafirio. Presidente, sí, yo creo que corresponde votar la indicación, estoy de acuerdo con aprobarla. Solo me permitiría proponer un pequeño cambio de redacción, y es que en la frase en rojo, cuando dice que el Consejo sesionará las veces que sea necesario, yo me atrevería a proponer que dijera el Consejo sesionará cuando sea necesario. Es solo un matiz de redacción. El Consejo sesionará cuando sea necesario para el cumplimiento oportuno y eficiente de sus funciones. No las veces que. Es raro, del punto de vista de la técnica legislativa, es rara la expresión las veces que. Sí, pero tiendo a pensar que la propuesta del Ejecutivo recogió una observación que nosotros habíamos hecho la semana pasada, precisamente para que no fuera limitada la cantidad de sesiones. Entonces, en ese sentido, me da la impresión de que la redacción obedece a eso y lo deja más claro, porque yo no tengo ningún problema, diputado Zafirio. En todo caso, presidente, si decimos que el Consejo sesionará cuando sea necesario, es exactamente lo mismo, solo que desde mi punto de vista mejora un poquito la redacción. Muy bien, yo no sé, el Ejecutivo, si está de acuerdo, señor ministro, Hernán Larraín tiene la palabra. Presidente, yo tengo la impresión de que puede variar el espíritu de la redacción al tenor de lo que sugiere el diputado Zafirio, porque la idea que entiendo yo surge de la inquietud del diputado de la Vaca y también de la Defensoría de la Niñez, es que el Consejo no tenga límites para sesionar, que pueda sesionar más de las 12 veces que se va a poder pagar. Que no es lo mismo decir cuando sea necesario. Lo que entiendo quiere decir este artículo es las veces que sea necesario. El cuándo pudiera entenderse limitativo. Por eso yo sugiero que se mantenga la redacción que hemos propuesto, para no evitar esa duda que surgió y que nos motivó a presentar esta nueva redacción. Gracias, ministro. Yo comparto esa apreciación.
Señor secretario, pongamos en votación entonces la última propuesta del Ejecutivo. Bien, señor presidente, el artículo 17 con las propuestas del Ejecutivo. Artículo 17, señor Alessandri. Me gustaría fundamentar un pequeño comentario, presidente. Un sistema similar ya opera para los concejales en nuestro país. Se pagan hasta 3 sesiones al mes, pero pueden tener más de 3 sesiones al mes. Y es un sistema que funciona bien en los concejales, así que pienso que está quedando bien redactado aquí también. Gracias. Apruebo la indicación. Gracias, presidente. A favor, señor Alessandri. Señor Boric. No está presente, señor Boric. No. Señor Juan Antonio Coloma. Tampoco. No está. Tampoco. Don Luciano Cruzcoque. Don Luciano. Señora Camila Flores. A favor, señor secretario. A favor, señora Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida. ¿No está don Gonzalo? No está. ¿No? Don Hugo Gutiérrez tampoco. Sí, está don Hugo Gutiérrez. Don Hugo Gutiérrez. Sí. A favor, señor Hugo Gutiérrez. A favor, perdón, lo escuché bien. Sí. A favor, señor Hugo Gutiérrez. Don Marcos y la Vaca. Por la afirmativa. A favor, don Marcos y la Vaca. Señora Pamela Giles. Sí, presidente, secretario, muchas gracias por la palabra. Me gustaría decir que en el contexto de una muy probable veto a el proyecto hermano de este, que es el llamado de protección a la infancia, cobra mayor sentido el peligro que tiene estar tramitando una legislación que no reconoce como objeto a su verdadero objeto, que son niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto cobra mayor sentido la necesidad de rechazar este proyecto. Yo voto en contra. En contra, señora Pamela Giles. El señor José Miguel Castro por la señora Paulina Núñez, ¿cierto? Sí. Sí, efectivamente. A favor, señor presidente. A favor, don José Miguel Castro. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo Soto. Señor presidente. A favor, señor secretario. Señor presidente, la discusión ha sido aprobada por voto mayoritario. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. 8, 1, 0. Eso, señor presidente, la votación del artículo 17 con la propuesta del Ejecutivo. Muy bien, continuemos, señor secretario. Artículo 18. Artículo 18. 50. El artículo 18, señor presidente, establece el límite máximo de las penas privativas de libertad, las penas de internación en régimen cerrado y semicerrado, ambas. Déjame ver. Con programa de reinserción social. No, perdón, aquí está. Artículo 18. De las incompatibilidades e inhabilidades. En cualquier caso, serán incompatibles con el ejercicio del cargo del consejero aquellas actividades que impliquen una relación laboral o la participación en juntas directivas o consultivas, cualquiera sea su denominación, de los organismos acreditados o en proceso de acreditación regulados en la presente ley,
esta incompatibilidad subsistirá hasta un año después de que el consejero hubiere cesado sus funciones en el Consejo. La incompatibilidad establecida en el inciso anterior será aplicable también cuando se tratare de personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente, civil, hijos o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive del consejero. Asimismo, no podrá ser designado como consejero la persona que hubiere sido condenada por crimen o simple delito, o condenado por maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar en conformidad a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 20.066 o sancionada por la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Será incompatible con el cargo de consejero el desempeño de un cargo en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de un cargo público de elección popular o de un cargo en el Poder Judicial, el Ministerio Público o la Defensoría Penal Pública. Son causales de inhabilidad en el ejercicio del cargo de consejero el tener interés personal o en que lo tengan el cónyuge, conviviente civil, hijos o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, y en general participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Todo hecho que constituye una causal de inhabilidad que afecte a un consejero deberá ser informado por este al Consejo, debiendo abstenerse de intervenir en el acto de que se trate. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, solo creo que falta, y por razones obvias, digamos, pero tenemos que buscar la forma de poder suplirlo, las inhabilidades que corresponden o que van a corresponder en el futuro, esperamos, con el Servicio de Protección Especializada de la Niñez, y ya podemos agregar la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, que es algo que planteó la Defensoría de la Niñez. Porque se nos está quedando el vínculo, si bien no es institucional, entre el Servicio de Protección Especializada de la Niñez con el Servicio de Responsabilidad Penal Juvenil. En la práctica, desgraciadamente, va a haber un flujo de sujetos de la atención de ambos servicios. En consecuencia, es importante que esas inhabilidades podamos buscar la forma de que queden establecidas a priori, pudiendo decir, por ejemplo, o cualquier otro servicio en cuyo objeto esté la protección de niños, niñas y adolescentes. Decirlo así en términos genéricos. Gracias. Muy bien, gracias, diputado Zafirio. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo en relación a este artículo. Tiene que dar el audio, por favor, señor ministro. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Gracias, presidente. Estaba señalando que nosotros hemos estudiado este tema, hemos visto las inquietudes que han surgido, como la que acaba de manifestar el diputado señor Zafirio y la Defensoría de la Niñez. Lo primero, sí, es necesario aclarar que están incorporados dentro de esta propuesta, en el artículo 18, los cargos del Poder Judicial, Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública. Esos sí están incluidos. Si la discusión es si se incorpora como incompatibilidad, que es lo que sugiere la Defensoría de la Niñez, las personas que trabajan en el servicio de protección o en organismos colaboradores acreditados ante este servicio de protección. Nosotros en nuestra propuesta no lo hemos incluido, porque parte de todo el esfuerzo que estamos haciendo es separar aguas de uno y otro servicio. El Servicio de Reinserción Social Juvenil va a trabajar y dedicarse a los infractores juveniles en un servicio que no va a tener ninguna vinculación estructural con el servicio de protección, que va a estar trabajando con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Y por lo tanto, corren de forma paralela. En ese sentido, el que alguien pertenezca al servicio de protección
o algún organismo que trabaje dentro del ámbito del servicio de protección, no nos parece que sea necesariamente incompatible con el trabajo de poder colaborar de alguna forma, en este caso, en este consejo, dada que las especialidades de profesionales en estas áreas no son muchas. No hay intereses comunes contrapuestos que justificarían la incompatibilidad. Y por lo tanto nos ha parecido que no es necesario incorporar esa incompatibilidad en el texto que se ha propuesto. Ciertamente estas cosas son siempre muy sujetas a discusión, no son dogmas de fe, pero nos parece que las incompatibilidades que aquí se han establecido, que dicen relación con todo lo que tenga que ver con organismos colaboradores o acreditados con el Servicio de Reinserción Social Juvenil, ciertamente, y con cualquier persona que desempeñe un cargo en ese servicio, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o cargos de elección popular, o los del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Penal, nos parece un ámbito lo suficientemente amplio y referido al objetivo para evitar ahí sí incompatibilidades que pudieran superponer funciones que queremos evitar. Por eso nos parece suficiente con la propuesta que se ha incorporado en nuestro texto. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Tengo el diputado Soto y después el diputado Zafirio. Diputado Eduardo Soto. Presidente, yo creo que la esencia del trabajo que estamos realizando es separar las funciones de lo que hoy día es el CENAME. Por eso aprobamos ya la creación de una parte del antiguo CENAME, el Servicio de Protección Especializada, y hoy día estamos revisando todo lo que tiene que ver con los menores infractores de ley. Son dos instituciones nuevas que antes eran una sola. Y hoy día con el objeto de optimizarlas, hacerlas más eficientes, que tengan un desarrollo propio en su especificidad, es que las hemos separado. Y cuando estamos creando en el Servicio de Reinserción Social Juvenil este consejo de estándares, y que es muy importante, supone siempre que los encargados de esta área tengan una cierta independencia técnica, política también, porque todas estas decisiones son políticas finalmente, de lo que es la jerarquía dentro de la institución o dentro de esta área del Ministerio de Justicia. Y cuando nosotros permitimos que puedan, y de hecho va a tener que ser así, funcionarios que están contratados por el Servicio de Protección Especializada de Menores, sean a su vez, al mismo tiempo, parte de este consejo de expertos encargados de los estándares de acreditación, mire, se produce un conflicto de intereses evidente entre lo que quieren los superiores en el Servicio de Protección Especializada de este experto y lo que quiere este servicio. Y si nosotros queremos realmente favorecer una mirada más técnica, independiente, deberíamos establecer algún tipo de incompatibilidad. Porque si no, va a parecer algo como autónomo, un ente técnico, pero finalmente se van a juntar en el mismo casino o en la fiesta de fin de año prácticamente todo en el Ministerio de Justicia. Y yo creo que eso no es el sentido de que este Servicio de Reinserción Social Juvenil se inicie con estándares completamente independientes, sin influencia y buscando siempre los objetivos que se establecen al principio de este proyecto de ley. Por eso yo me inclinaría por incluir esta incompatibilidad que está planteada por la Defensoría de la Niñez y que también abarca a los demás actores del sistema de la justicia juvenil, Defensoría, Ministerio Público, porque no es bueno que existan influencias interesadas, por así decirlo, en la generación de estos estándares de acreditación y de funcionamiento. Yo me inclino, presidente, en esta parte por ampliar los conflictos de las inhabilidades a las áreas que propone la indicación de la Defensoría de la Niñez. Gracias, diputado Eduardo Soto. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Para ser coherente, la única diferencia que tengo con el diputado Soto es que no es una indicación de la Defensoría de la Niñez, pero es un capítulo cerrado. Lo que yo estoy tratando de transmitir es precisamente lo que nos dice el ministro. El ministro fundamenta su exposición anterior
en la necesidad de separar aguas. Y creo que el establecimiento de las incompatibilidades precisamente busca ese objetivo como objetivo principal. Para decirlo más claro, por intermedio presidente al señor ministro, si hay algo que ha destrozado la institucionalidad sobre infancia en Chile, han sido estas malévolas redes de toda naturaleza que hemos denunciado durante años. Redes políticas, redes económicas, redes religiosas, en fin. No abramos la puerta para que también entre los miembros de los futuros consejos se construyan, no me importan las caras que pongan, se construyan redes que terminen operando con la misma lógica de no poner a los niños en la primera prioridad, sino los propios intereses de las personas, los adultos que prestan servicio en estas instituciones o de las instituciones colaboradoras. Para mí, desde mi punto de vista, es indispensable establecer incompatibilidad con el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y con toda aquella institución pública o privada que se desenvuelva en el contexto del Servicio de Protección Especializada de la Niñez. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. ¿Algún señor diputado va a suscribir como indicación la propuesta de la Defensoría? ¿Como para poderla poner en votación? Yo. Muy bien. Entonces, hagámoslo simple, ministro. Señor presidente, nosotros hemos fundamentado el sentido de la propuesta nuestra. No vemos que sea una cuestión de vida o muerte, de manera que no queremos manifestar una oposición a este planteamiento. Creemos que tiene una justificación precisamente por la limitación de gente dedicada a esto, pero entendemos las inquietudes que se han levantado, así que se pueda votar con toda libertad. Muy bien. Entonces vamos a poner en votación la indicación del diputado Zafirio sobre la base de la propuesta hecha por la Defensoría de la Niñez, señor secretario. Yo también la suscribo con mucho gusto. También. Estaría suscrita entonces por los señores Zafirio y Walker. Para tomar nota. Soto. Y Soto. Un momentito, por favor. Niñez y adolescencia. Señor Zafirio, Walker. Señor presidente, en votación el artículo 18 del proyecto con indicación de los señores Zafirio, Soto, Walker, insertando en el texto a continuación de presente ley la frase "y respecto al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia". Señor Alessandri. A favor. A favor, señor Alessandri. Señor Boyce no está. Señor Coloma está en sala. Señor Coloma. A favor, presidente. A favor, señor Coloma. Señor Cuscoque. Señora Camila Flores. A favor. A favor, señora Camila Flores. Don Hugo Gutiérrez. A favor, señor secretario. A favor, don Hugo Gutiérrez. Don Marcos y la Vaca. A favor. A favor, don Marcos y la Vaca. Señora Pamela Giles. Lo que busca el gobierno con estos dos proyectos es justamente desproteger a la infancia y darle más atribuciones de las que hoy día tienen a estos organismos que lucran con la infancia y que se dedican a maltratar niños que deberían proteger de las más diversas maneras, como consta en informes nacionales e internacionales, uno de ellos de investigaciones. Por esa razón, el gobierno
veta o amenaza con vetar el proyecto hermano de este, justamente porque no consiguió ese objetivo. En este caso está consiguiendo el objetivo. Por lo tanto, lo que corresponde es rechazar este proyecto. Voto en contra. En contra, señora Pamela Giles. El señor José Miguel Castro. Él viene en representación de la Parece que no lo ciudadanía. estaba A haciendo. favor. Entonces, por eso yo quería pedirte a lo mejor si podías hablar con él y decirle, oye, ¿sabes que yo Señor tengo una recomendación? Zafirio. Presidente, por los mismos argumentos que entrega por su intermedio la diputada Giles, voto a favor de la indicación. A favor, señor Zafirio. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo Soto. Y señor presidente. A favor, señor secretario, porque yo fui uno de los autores de la indicación para que precisamente la ley de protección especializada de la niñez entrara en vigencia junto con la ley de garantías, porque esto tiene que obedecer a un sistema integral de protección de la infancia, indicación que también suscribió el diputado Marco Ilavaca en ese proyecto. Por eso voto a favor, señor secretario. Sí, a favor, señor presidente, ha sido aprobada la disposición. Votos a favor 9, 1 en contra, 0 abstención. Ya, vamos al artículo 19 entonces. 19. Causales de cesación y remoción serán causales de cesación en el cargo de consejero las siguientes. 1. Expiración del plazo por el que fue designado. 2. Renuncia aceptada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos. 3. Incapacidad legal sobreviniente para el desempeño de su cargo. 4. Incompatibilidad sobreviniente. 5. Haber sido condenado por crimen o simple delito por sentencia firme o ejecutoriada. 6. Haber sido condenado por maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar en conformidad a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 20.066. 7. Haber sido sancionado por la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. El consejero respecto del cual se verificara alguna causal de incapacidad sobreviniente o que se encontrara en una situación que lo inhabilite para desempeñar el cargo o alguna causal de incompatibilidad con el mismo, deberá comunicar de inmediato dicha circunstancia al Consejo. En caso de constatarse por el Consejo alguna de dichas causales, el consejero cesará automáticamente en su cargo. Dicha calificación la adoptará el Consejo de conformidad a las reglas generales con exclusión del afectado. Serán causales de remoción en el cargo del consejero las siguientes. 1. Actuación en un asunto en el que estuviera legalmente inhabilitado. 2. Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero. Se entenderá como falta grave la inasistencia injustificada a 2 sesiones consecutivas o a 4 sesiones en un año calendario. La revelación indebida de la información obtenida en su calidad de consejero. El incumplimiento del deber de informar al Consejo sobre causales sobrevinientes de incompatibilidad y cualquier otra falta del principio de probidad administrativa. El consejero que incurra en alguna de las causales señaladas en el inciso anterior será removido de su cargo por el ministro de Justicia y Derechos Humanos a requerimiento del presidente del Consejo de Estándares y Acreditación, de 3 de sus consejeros o del director nacional del servicio. El procedimiento de remoción que trata este inciso se ajustará a las disposiciones que regula el sumario administrativo contenido en el título 5 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fijó el decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda. Dicho procedimiento no podrá exceder de 4 meses, salvo caso fortuito o fuerza mayor desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión. Mientras se lleva a cabo este proceso, el consejero quedará inhabilitado temporalmente para ejercer su cargo. El acto administrativo en virtud del cual se haga efectiva la remoción deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos. El consejero que hubiere sido removido de su cargo de conformidad
a lo dispuesto en este artículo, no podrá volver a integrar nuevamente el Consejo. La remoción procederá sin perjuicio de la responsabilidad administrativa civil o penal que pudiera configurarse. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra tanto al Ejecutivo como a los miembros de la Comisión. Diputado Zafiro. Gracias, presidente. Sí, solo una duda, y es que se está haciendo aplicable a los miembros del Consejo las normas, a lo menos de las normas de procedimiento del Estatuto Administrativo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el estatus que tienen dentro del sistema los miembros del Consejo, si son o no son funcionarios? Yo creo que eso hay que dejarlo claramente señalado, a lo menos en el debate. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafiro. Yo entiendo que se está homologando la situación, pero no es necesariamente entendiendo que son funcionarios públicos. A ver si lo puede aclarar el Ejecutivo, señor ministro. Gracias, presidente. Bueno, este tema también fue un tema que incluso fue discutido latamente en primer trámite constitucional en el Senado respecto al estatus, porque efectivamente los consejeros no son funcionarios públicos. De hecho, lo hablamos a propósito de las incompatibilidades, pueden desempeñar otro tipo de labores bajo un estatuto bastante restringido, que es el que acabamos de ver en el artículo 18. No obstante ello, dado que claramente sí desempeñan una función pública y con las importantes funciones que se le atribuyen a este Consejo en orden a fijar los estándares y determinar de manera resolutiva, no de una manera a nivel de recomendación, la acreditación de los organismos que van a participar, dada la relevancia que tiene, aquí se establece la adscripción a una responsabilidad sujeta al cumplimiento del principio de la probidad administrativa, que eso, si es posible observar, viene como una causal de remoción el hecho de constituir en su desempeño una falta al principio de probidad administrativa, más otras que aparecen ahí en general dentro de esta causal genérica que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones como consejero. Ahora, establecido esto, lo que se establece es que un procedimiento de remoción va a ser sujeto a las disposiciones que regulan el sumario administrativo. Y esto no es solamente una adquisición semántica, sino que es muy importante. Lo que está haciendo la ley es que el procedimiento de remoción se regula por el procedimiento que se establece para el sumario administrativo. No es que directamente se le está aplicando un sumario, porque eso forma parte del ámbito de aplicación del estatuto administrativo. Y por lo tanto, ahí hay un detalle que es importante tener presente entonces en esta redacción. Insisto, esto también fue discutido, tenía una redacción distinta el proyecto originalmente ingresado, y por lo tanto aquí lo que se reforzó entonces fue hacer aplicable las normas, en este caso, perdón, las disposiciones, dice textualmente, que regulan este procedimiento. Esa es la situación de por qué se hace alusión a este procedimiento. Muchas gracias al subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. Se ofrece la palabra sobre este artículo 19. No sé si en la sala alguien está pidiendo la palabra. Diputado Leonardo Soto. Presidente, hacer ver que la Defensoría de la Niñez hizo observaciones, no indicaciones, sino alguna puntos de vista respecto de que el artículo, si bien establece causales de cesación de los cargos de consejero o de remoción, al parecer no tiene un procedimiento de reemplazo del consejero que ha sido desvinculado. Y eso es un vacío que yo noto que no sé si está resuelto en otro lado o tiene alguna explicación, y si lo tiene me gustaría conocerla por parte del Ejecutivo, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Soto. Le damos de inmediato la palabra al ministro para que aclare la duda. Presidente, efectivamente, como lo destaca el diputado Soto, la Defensoría de la Niñez hace presente un vacío, que no está regulado la forma de nombramiento en caso de que quedara una vacancia del cargo de consejero. Por lo tanto, nosotros creemos que se podría aprovechar este debate para incorporar
una disposición en ese sentido. Nosotros tenemos redactada una norma que pudiera ser asumida por esta comisión para ese propósito. Cuando usted me indique, por favor, se la leo. Diría así, un inciso final que dijera: si quedare vacante el cargo de consejero, deberá procederse al nombramiento de uno nuevo, de conformidad con el procedimiento establecido en esta ley. El consejero nombrado en reemplazo durará en el cargo solo por el tiempo que falte para completar el periodo del consejero reemplazado. Con eso se llena el vacío que con razón ha hecho presente la Defensoría y que, teniendo esa consideración a la vista, nos ha llevado a proponer esta redacción. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias al ministro y muchas gracias a la Defensoría por su acertada observación, una vez más. Muy bien, entonces ponemos en votación, ¿le parece a la comisión el artículo con la propuesta? Señor presidente, agradecería se repitiera la propuesta ejecutiva para alcanzar a tomar nota. Sí, por supuesto. Se lo van a mandar vía WhatsApp inmediatamente. Presidente, la palabra. Diputado Marco Ilavaca, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, respecto a la otra observación que hace la Defensoría de la Niñez sobre la falta grave de la inexistencia justificada, dentro del procedimiento administrativo, y yo creo que el ministro y el subsecretario lo tienen súper claro, también existe un procedimiento diferente que es de mucho más rapidez, ¿ya? Por lo tanto, no creo que sea conveniente, si hay un consejero que está faltando recurrentemente, pueda poner en riesgo las sesiones de este consejo a través de un procedimiento que podría llegar a durar hasta 4 meses. Entonces, respecto a esa causal de cesación, de remoción, creo que se le podría dar se le podría aplicar la medida que hoy día está recomendando la Defensoría de la Niñez. Hoy día en el Estatuto Administrativo basta, respecto a una causal de estas características, con una investigación sumaria. Es la única causal de remoción que tienen los funcionarios públicos que podrían llegar a ser usada a través de una investigación sumaria, que es un procedimiento administrativo mucho más corto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. ¿Le parece a la comisión que incorporemos esa propuesta? Subsecretario Sebastián Valenzuela. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente en el Estatuto Administrativo hay un procedimiento que tiene que ver con la investigación sumaria, pero es muy importante tener presente que ese procedimiento no está destinado a llegar a imponer alguna medida disciplinaria. La investigación sumaria lo que hace es determinar si hay un hecho que efectivamente puede dar cuenta de un procedimiento que derive en la necesidad de un procedimiento sumario. Pero solamente el procedimiento sumario es el procedimiento que, de acuerdo a normas del debido proceso en sede administrativa, permite dictaminar alguna medida disciplinaria, que puede ser desde una suspensión, una multa o la destitución, que es lo que estamos ocupando en este caso, haciendo un símil con la labor de consejero que lleva a un procedimiento finalmente de remoción. Por lo tanto, cuando se proceda a dictar una medida disciplinaria, administrativamente lo que corresponde es un procedimiento sumario y no una investigación sumaria. Por eso que la alusión son a las disposiciones de ese procedimiento sumario y no simplemente de una investigación sumaria, presidente. Gracias, subsecretario. Diputado Ilavaca. Presidente, una corrección para el subsecretario. Yo creo que tiene que actualizar un poco las normas administrativas. Existe una excepción, señor subsecretario, por su intermedio, señor presidente, respecto a la aplicación de la destitución y que dice relación justamente con este tema, ¿ya? Y comparto todo el término general, pero le recomendaría al subsecretario que viera las normas excepcionales respecto a la aplicación de la destitución de los funcionarios públicos a través de una investigación sumaria. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Diputado Ilavaca, ¿usted va a suscribir alguna indicación o ponemos en votación la propuesta del Ejecutivo? Presidente, yo creo que respecto a esta materia, el inciso 4 de la propuesta de la Defensoría de la Niñez, creo que ese inciso en particular queda mucho más claro, toda vez que respecto a la falta por inexistencia injustificada, que se ha removido automáticamente. Ya, por eso, usted lo va a suscribir como indicación. Muy bien.
Subsecretario Sebastián Valenzuela. Gracias, presidente. Este tema efectivamente lo habíamos analizado como una de las propuestas que hace la Defensoría, pero creemos que aún en esta causal no debiese procederse de inmediato o de pleno derecho con la institución, porque la causal es la inasistencia injustificada. Por lo tanto, no es un hecho objetivo, sino que hay que tener una valoración respecto a si hubo o no justificación en esa inasistencia. Y por eso también tiene el mismo estatus que las otras causales, donde hay que valorar si se traduce finalmente en un incumplimiento o no de las obligaciones. Si fuese simplemente la mera inasistencia, efectivamente debe sobrar de pleno derecho, no hay ninguna investigación que hacer. Pero como la causal es la inasistencia injustificada, eso es lo que debe valorarse dentro de un procedimiento que impide que sea aplicado de pleno derecho. Muy bien. Señor secretario, ¿qué indicación corresponde poner primero en votación? Señor presidente, podría, en primer término, tenemos dos indicaciones, una del Ejecutivo, en orden a agregar como inciso final, si quedara vacante el cargo de consejero, deberá procederse al nombramiento de uno nuevo de conformidad con el procedimiento establecido en esta ley. El consejero nombrado en reemplazo durará en el cargo solo por el tiempo que falte para completar el periodo del consejero reemplazado. En el caso de la indicación que es el tema de la vacancia. El caso de la indicación del señor Ilavaca va más arriba, que es el caso de el cumplimiento de oferta grave por inasistencia justificada. Por ese motivo, señor presidente, correspondería primero votar la indicación del señor Ilavaca, por el orden en que aparece en la disposición. Muy bien. Pónganla en votación, por favor. Entonces, en votación, señor presidente, estamos en el artículo 19, con indicación del señor Ilavaca. Señor Alessandri. Señor Alessandri. En contra, por favor. En contra, señor Alessandri. Señor Coloma, que está en sala. El diputado Boric ingresó a la sesión. Ya, lo vamos a pero Señor Coloma. Me abstengo. Abstención. Señora Camila Flores. Señora Camila. Contra, secretario. En contra, señora Camila Flores. Don Hugo Gutiérrez. Por secretario. A favor, don Hugo Gutiérrez. Don Marcos Ilavaca. Sí, presidente, solamente para que quede constancia también respecto al artículo 120 del Estatuto Administrativo, para que el señor subsecretario lo conozca, dice y es específico que respecto a las inasistencias sin causas justificadas por 3 días consecutivos, se lleva adelante un procedimiento de investigación sumaria, que es la única destitución que el Estatuto Administrativo le deja sin necesidad de un sumario administrativo. Yo a favor, presidente, gracias. A favor, señora Ilavaca. Señora Pamela Giles. Por la negativa. Por negativa, señora Pamela Giles. Señor Castro. En contra. En contra. Señor Castro. Don René Zafirio. En contra, señor secretario. En contra, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Don Gabriel Boric. A favor, don Gabriel Boric. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 votos a favor. 3, 4, 5 votos a favor. Tenemos 1, 2, 3, 4,
5 votos en contra y una abstención. Señor presidente, hecha la cuenta de los votos, tenemos un total de 5 votos a favor, tenemos 5 votos en contra y una abstención. Se rechaza la indicación por no reunir la votación de la mayoría de los diputados participantes en la votación. Ya, entonces ponga en votación la del Ejecutivo. En votación, señor presidente, la norma del artículo 19 con la indicación del Ejecutivo. Indicación 19 con indicación Ejecutivo. Señor Alessandri. A favor. A favor. Señor Alessandri. Señor Boric. Un segundito que estoy Ya, terminando. lo dejamos para los finales, señor Boric. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor, don Juan Antonio Coloma. Doña Camila Flores. Señora Camila Flores. A favor. A favor, doña Camila Flores. Don Hugo Gutiérrez. Contra, señor secretario. En contra, don Hugo Gutiérrez, don Marcos y la Vaca. En contra. En contra, don Marcos y la Vaca. Señora Pamela Giles. En contra. En contra, señora Pamela Giles. Señor Castro. A favor. A favor, señor Castro. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Don Gabriel Boric. Perdón, estoy revisando en el artículo 19 y no me queda claro, o sea, de rechazarse, al haberse rechazado la indicación del diputado y la Vaca, al rechazarse esta, queda solamente el texto original, no es que nos quedemos sin las causales. No, diputado, estamos votando el proyecto con la indicación. O sea, nos quedamos sin norma si se rechaza. Pero, o sea, que... Señor presidente, le sugiero lo siguiente. Lo que pasa es que estamos votando los textos con la indicación. En el caso de que fuese rechazada esta indicación, votamos el texto original. Y ahí, esa es mi pregunta, ya. Eso. Sí, ahí entonces evitamos este riesgo. Ustedes tienen el tema. Sí. Bueno, será. Yo prefiero por economía procesal votar el texto con la indicación, pero bueno. Yo voto en contra, presidente. En contra, don Gabriel Boric, y nos va quedando solamente, señor presidente. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Votos a favor. Tenemos 1, 2, 3, 4 votos en contra. Por el mismo quórum, señor presidente, si le parece a la sala, entonces se daría por aprobado el texto con la indicación sí, por supuesto. del Ejecutivo. Artículo 19. Bueno, aquí terminamos con esta parte, señor presidente. El del 19 corresponde pasar al artículo 20. El artículo 20, que está en la página 16 del comparado, establece funcionamiento del Consejo de Estándares y Acreditación. El Consejo solo podrá sesionar con la mayoría absoluta de sus integrantes. Las sesiones serán convocadas por el secretario ejecutivo a requerimiento escrito del presidente, del director nacional del servicio o de 2 consejeros. Cualquiera de los consejeros y el director nacional del servicio
podrán solicitar la inclusión de puntos en la tabla de la sesión a través del secretario ejecutivo. Los acuerdos del Consejo serán adoptados por mayoría absoluta de sus integrantes, esto es, por al menos 3 votos. La determinación de los demás procedimientos necesarios para su funcionamiento serán establecidos por un reglamento. Eso sería, señor presidente, artículo 20. Ya, y respecto de este artículo, ¿no hay indicaciones? No se registran indicaciones, ni observaciones, ni nada, señor presidente. Ni propuestas, ni nada. Muy bien. Nada, sí. ¿Se ofrece la palabra en relación a este artículo? Se ofrece la palabra, diputado Leonardo Soto. Presidente, bueno, este artículo es bien importante porque va a establecer la dinámica del funcionamiento de este Consejo y gran parte de los aspectos a resolver van a estar entregados a un reglamento, por lo que veo. Mi consulta es muy simple, tiene que ver con si va a existir en sede legal la obligación de tener publicidad activa respecto de las actas de funcionamiento de este Consejo. Este tipo de instituciones que funcionan al interior de ciertos servicios, creo yo que debieran tener una especial transparencia activa respecto de lo que hacen. Y creo que eso sería una mejora notable en el surgimiento y en el funcionamiento de este nuevo servicio. Pero para eso habría que establecerlo con la simple agregado de manera pública, no sé. Pero creo que sería muy relevante que pusiéramos el principio de transparencia como eje rector del reglamento que va a regular el funcionamiento de este Consejo. Gracias, diputado Soto. Yo entiendo, pregunta para el ministro, porque es muy atingente el tema, que de acuerdo a las modificaciones a la ley de transparencia debiera aplicarse también a resoluciones del Consejo la norma de publicidad, ¿no? Ministro. Gracias, presidente. Sí, yo comparto con usted que esta materia está regulada por normas generales. No recuerdo, en este minuto estamos revisando si acaso hay alguna norma específica que lo recoja. Pareciera que en el artículo 31 hay una disposición en este sentido, ¿no?, que pudiera servir para esta finalidad de la publicidad, ¿no? Si no fuera suficiente, pudiéramos extenderla, pero para nosotros está de todas maneras incorporada la necesidad de transparencia y rendición de cuenta pública de todas estas instituciones, de manera que no vemos... Perdón, ministro, ¿qué es lo que dice el artículo 31 concretamente? El 31, en el inciso segundo en particular, dice: el servicio realizará al menos una cuenta pública anual de carácter nacional de conformidad a lo establecido en la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, informando sobre el funcionamiento general del sistema que administra, el uso de recursos públicos involucrados y el nivel de logro de los objetivos planteados para el periodo. Asimismo, informará sobre el funcionamiento general de la Comisión Coordinadora y del Consejo de Estándares y Acreditación. Esto será replicado por el servicio a nivel regional anualmente y deberá incluir información sobre el funcionamiento general del Comité Operativo Regional respectivo. En ese sentido, se podría entender que por esta norma se deberían dar por informadas estas disposiciones. Si no fuera lo suficientemente preciso, quizás pudiera en esa disposición incorporarse una norma que precise lo que está señalando el diputado Leonardo Soto para asegurar en ese artículo todas las normas de transparencia de cada uno de estos organismos, porque es nuestra voluntad también que todos los actos que consten en los acuerdos y declaraciones que hacen en su respectivo caso tengan la debida transparencia y acceso a la información pública en conformidad a las normas generales en la materia. Sí, yo creo que tiene razón el diputado Soto, deberá haber una norma expresa que los actos del Consejo son públicos. Diputado Soto. Presidente, mire, a mí me da lo mismo donde se ubique la norma que establezca la publicidad activa de los actos más importantes de estas instituciones internas del servicio. Yo creo que el artículo 32 está bien. Si el Ejecutivo quiere agregarlo acá, me da lo mismo, pero si no lo hace,
Cuando lleguemos al artículo 31 vamos a preparar una indicación para establecer menciones esenciales que deben formar parte de la publicidad activa, presidente. Bueno, esa es la otra alternativa, colocarlo expresamente al artículo 31. Ministro. Yo creo, presidente, que la fórmula más adecuada es una indicación que permita, en el artículo 31, en este inciso segundo, agregar un nuevo inciso que garantice para todos. Nosotros vamos a presentar una indicación, presidente, en su minuto, en esa oportunidad, si le parece, porque me parece que ese es el lugar atingente a la inquietud que ha levantado el diputado Soto. Muy bien, lo hacemos así y ponemos esta norma entonces en votación. Artículo 20 es don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Gabriel Boric. A favor. A favor, don Gabriel Boric. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor, don Juan Antonio. Señora Camila Flores. A favor, secretario. A favor, señora Camila Flores. Don Hugo Gutiérrez. A favor, señor secretario. A favor. A favor, don Hugo Gutiérrez. Don Marcos y la Vaca. A favor. A favor, don Marcos y la Vaca. Señora Pamela Giles. En contra. En contra, señora Pamela Giles. Señor Castro. A favor, señor secretario, gracias. A favor, señor Castro. Don René Zafirio. Don René Zafirio. Sigamos. Sí. Sigamos. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. Intenta, por favor, con don René Zafirio, Margarita. No, ahí lo estoy intentando, pero no activa su audio. No debe estar presente en este minuto. Sí. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos a favor, 1 en contra, 0 abstención. Aprobado el artículo 20 del proyecto. Artículo 21. Recursos. Contra los acuerdos del Consejo adoptados en el ejercicio de la atribución conferida en la letra C del artículo 16 de esta ley, que rechace una acreditación o declare la pérdida de la misma, solo procederá recurso de reposición y subsidiariamente de reclamación ante el subsecretario de Justicia por el directamente afectado. El recurso de reclamación se sujetará a las siguientes reglas. 2 puntos. 1. Se deberá presentar conjuntamente con el de reposición y solo para el caso que se rechace este último recurso. 2. Se resolverá en un plazo no superior a 30 días. 3. Se deberá oír previamente al Consejo, el que podrá formular sus descargos por cualquier medio escrito o electrónico. 4. La resolución que acoja el recurso podrá reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. En lo no previsto por estas reglas se aplicará supletoriamente la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Eso, señor presidente. Artículo 21. Gracias. Ofrezco la palabra en relación a este artículo de los recursos administrativos, diputado Leonardo Soto. Presidente, yo quiero realizar 2 consultas al Ejecutivo. Primero, que se me indique cuál es el plazo para presentar el recurso de reclamación de conformidad a este artículo. Queda claro el plazo que tiene la institución para resolver el recurso, pero no el plazo del afectado
para presentarlo. Pareciera que al final hay una remisión a la ley de base de procedimiento administrativo y por tanto probablemente por ahí está la solución, pero me gustaría que nos definieran con claridad cuál es el plazo en que se debe ejercer ese derecho a recurrir contra el rechazo de una acreditación o una declaración de pérdida de la misma. Y en segundo lugar, consultarle al Ejecutivo cuáles son las causales en que las instituciones se puede rechazar una acreditación o declarar la pérdida de la misma. La autoridad pública siempre pondera determinados hechos, pero aquí no hay ninguna definición de cuáles son las causales. Y estamos hablando del funcionamiento de instituciones que a lo menos merecen saber con anticipación dónde está la línea que no deben cruzar y que no quede entregado al simple arbitrio de la autoridad. Eso, presidente. Gracias, diputado Soto. Extiendo entonces la pregunta al ministro de Justicia, Hernán Larraín. Presidente. Macarena Cortés. Sí, por favor. Respecto del plazo para la interposición de los recursos, claro, no está especificado en la norma y podríamos hacerlo. Nosotros habíamos hecho aplicación de las normas generales para que proceda el recurso de reposición. Sin embargo, podríamos proponer incorporarlo expresamente para que no quedara duda respecto de ese plazo. La otra consulta respecto de las causales de la pérdida de la acreditación se encuentran reguladas más adelante en el proyecto, en el párrafo tercero, cuando se trata de la acreditación de los organismos, los artículos 35 y siguientes. Muy bien, aclarado el punto. Muchas gracias, Macarena Cortés. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Como estamos hablando de transparencia y estamos hablando de la acreditación de OCAS en este artículo, me gustaría saber, por su intermedio, presidente, quizás la Secretaría o usted me pueden responder, ¿cómo opera la inhabilitación necesaria de un parlamentario que tenga una relación consanguínea con personas que tienen o pertenecen a OCAS? La pregunta más precisa es, ¿no debe inhabilitarse un parlamentario que tiene esa condición cuando estamos tratando ese tema justamente en este caso, en este artículo, la acreditación de OCAS? Gracias, diputada Giles, señor secretario. Señor presidente, lo que es la inhabilidad o inhabilitarse es algo que queda indudablemente a criterio personal de cada parlamentario, si acaso existe o no existe algún conflicto de intereses, nada más que eso podría decir. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a este artículo. Muy bien, póngalo en votación, por favor. En votación, el artículo 21 propuesto por el Ejecutivo sin cambio alguno. Tenemos don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Gabriel Boric. Un segundito, presidente, que estoy revisando. Ya, lo bajamos para el final. Don Juan Antonio Coloma. A favor. Don Juan Antonio Coloma, a favor. Doña Camila Flores. A favor. A favor, señora Camila Flores. Don Hugo Gutiérrez. A favor, señor secretario. Muchas gracias. Favor. Don Hugo Gutiérrez. Don Marcos Ilavaca. Por la afirmativa. A favor también don Marcos Ilavaca. Señora Pamela Giles. En contra. En contra, señora Pamela Giles. Señor Castro. A favor, señor secretario. Gracias. A favor, señor Castro. Señor René Zafirio. A favor, don René Zafirio. Bien.
Don Leonardo Soto. Secretario, yo voy a votar a favor, pero quisiera saber si el Ejecutivo va a agregar el plazo para interponer el recurso dentro de la norma, porque hasta el día de hoy no sabemos bien cuál es el plazo en que se ejerce un derecho que se está consagrando acá. A favor. A favor. Y don Gabriel Boric. Presidente, creo importante intervenir porque la diputada Giles, en el tono que la caracteriza, tira una pregunta como con intenciones, pero no dice claramente a qué se refiere. Yo entiendo, sería bueno que lo dijera así, que tiene dudas de la situación de mi padre. ¿Es así, diputada Giles? Estamos en votación, pero sí, estamos en votación, si quiere le ofrezco la palabra a la diputada Giles, ¿no? Por favor. Diputada, si usted quiere intervenir. Diputada Giles tiene la palabra. No he pedido la palabra, presidente. Bueno, por eso se la estaba ofreciendo. Si usted quiere, la toma o no. Tiene todo el derecho de hacerlo. Diputado Boric, continúe con la palabra. Bueno, presidente, en el tono que la caracteriza, la diputada está tratando de hacer una imputación con subterfugios respecto a eventuales parentescos. Esto ya lo conocemos, sabemos cómo actúa en esto, pero y que más encima no da la cara. Entonces, para decirlo directamente, mi padre no forma parte de ningún directorio de ninguna OCA, yo no tengo ninguna relación con ninguna OCA. Lo dejo explícitamente claro, jamás voy a defender los intereses de ninguna OCA por sobre los intereses de los niños. Estoy en esto defendiendo los intereses de niños, niñas y adolescentes de la manera que creo correcta, y por lo tanto descarto de esta forma cualquier conflicto de interés. Y por cierto, en el momento en que se podría haber configurado un eventual conflicto de interés respecto a la votación de las subvenciones, producto de que mi padre ocupaba un cargo en un directorio de una OCA ad honorem, sin recibir ningún tipo de remuneración, me abstuve. Así que para su tranquilidad, señora Giles, eso ya no es así, ya no forma parte del directorio, y por lo tanto voto a favor de esta norma y a favor de la transparencia. Sí, a favor el señor Boric y don Matías Walker, presidente de la comisión. A favor, señor secretario. A favor, señor Matías Walker. Tenemos 3, 4, 5, 6, 10 votos a favor, 1 en contra, 0 abstención. Aprobado el artículo 21, señor presidente. Gracias, señor secretario. Creo que el subsecretario Valenzuela estaba pidiendo la palabra. Subsecretario. Gracias, presidente. Solo para poder aclarar respecto a la duda efectivamente que había planteado el diputado Leonardo Soto por su intermedio, presidente, efectivamente en el artículo 59 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, la 19.880, que se establece que el plazo para presentar el recurso de reposición es de 5 días. Ahora, este mismo artículo que se aprobó establece en el inciso final expresamente la aplicación supletoria de lo que no está previsto en este artículo se rige por dicho procedimiento. Por lo tanto, entendemos que no sería necesario especificar el plazo de 5 días porque no hay duda justamente que ese es el plazo para la interposición del recurso. No sé si eso es suficiente, presidente, también para dejar zanjado este punto. Muchas gracias, subsecretario. Gracias, subsecretario, por la aclaración. Continuemos, señor secretario. Sí. Señor presidente, en la siguiente norma del artículo 22 de la Comisión Coordinadora Nacional, existirá una Comisión Coordinadora Nacional de Reinserción Social Juvenil, presidida por el subsecretario de Justicia, a la que corresponderá revisar periódicamente el funcionamiento del sistema de ejecución de justicia juvenil de la Ley 20.084. Dicha comisión será convocada al menos cada 2 meses, previo requerimiento de su presidente por el director nacional del servicio, quien actuará como secretario ejecutivo de la misma. La comisión estará conformada por los jefes superiores de las siguientes instituciones, siendo su participación en ella indelegable. A, subsecretaria de redes asistenciales. B, subsecretaría de salud pública. C, subsecretaría de la educación. D, subsecretaría de la niñez. E, subsecretaría de prevención del delito.
F. Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. G. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. H. Instituto Nacional del Deporte. I. Gendarmería de Chile. El subsecretario de Justicia podrá invitar con derecho a voz a representantes de otras instituciones y órganos del Estado que se consideren necesarios para el cumplimiento del objetivo señalado en el inciso primero. Eso sería, señor presidente, 22. Muy bien, ofrezco la palabra en relación a este punto, diputado Zafirio. Gracias, presidente. Solo una consulta al señor ministro. Y es, ¿cuál es la relación que existe entre el subsecretario de Justicia y la subsecretaría de Derechos Humanos? Porque si es una relación, si es un vínculo entre pares, por su carácter de subsecretario, está bien que esté el subsecretario de la Justicia, de Justicia y no esté la subsecretaría de Derechos Humanos. Pero si hay algún vínculo que no es entre pares, no obstante ser ambos subsecretarios, sería importante que estuviera también presente la Subsecretaría de Derechos Humanos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Yo quiero sumar una pregunta, ministro. Me parece pertinente lo que señala el diputado Zafirio, incorporar a la subsecretaria de Derechos Humanos y en la misma línea, no obstante, este derecho de invitar con derecho a voz a otras instituciones o organismos del Estado, me parece que dice la propuesta, ¿por qué no incorporar derechamente desde ya y por el solo Ministerio de la Ley con derecho a voz tanto a la Defensoría de la Niñez como al Instituto Nacional de Derechos Humanos? Esa es mi pregunta, ministro. Presidente, respecto de esta inquietud de la incorporación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, efectivamente son subsecretarías paralelas, cada una con su objetivo y su ámbito de acción específico. Y por lo tanto, no se subentiende que si se habla de la Subsecretaría de Justicia, está incorporada en ella la Subsecretaría de Derechos Humanos. De manera que si se quisiera integrar, habría que hacerlo expresamente. No vemos nosotros un inconveniente en que eso ocurriera si esa es la voluntad de la comisión, sin perjuicio de señalar que esta comisión puede invitar a otras instituciones que no están aquí nombradas para ser parte de la misma. Y en ese sentido pudiera entenderse, toda vez que sea necesaria una discusión con enfoque de derechos humanos, puede ser invitada a la subsecretaría, si así lo estima, y otras instituciones que no están, y órganos del Estado que no están aquí nombrados. Aquí se ha hecho una selección de aquellos que son más atingentes a lo que realiza este servicio. Ahora, en ese mismo sentido, como este servicio lo que va a hacer son prestaciones, no es por lo mismo pertinente la incorporación de la Defensoría de la Niñez, que tiene un rol distinto. La Defensoría de la Niñez es una institución cuyo objeto es más bien la observación, la fiscalización de lo que realizan órganos como este, ¿no? Y por lo tanto no debería formar parte de él cuando se están discutiendo los planes de acción intersectorial, qué es lo que va a realizar, qué programas se van a llevar adelante. Cambia el rol de la Defensoría si pasa a ser parte, por así decirlo, del Ejecutivo, de un servicio público determinado. Su rol más bien se justifica en ser un ente autónomo que fiscaliza los intereses de niños, niñas y adolescentes en todos los órganos del Estado y particularmente en aquellos cuya función específica es, en este caso, los adolescentes, los infractores juveniles. Nos parece que perdería un poco el sentido propio que le corresponde a la Defensoría de la Niñez si fuera parte de este organismo. Es probable que en alguna oportunidad, como ocurre en muchas situaciones que le ocurren al Ejecutivo, que uno invite
a la Defensoría de la Niñez a participar, a dar una opinión en alguna materia determinada, pero que pase a formar parte de un órgano que es propio de un servicio público pareciera ser contradictorio con el rol y la autonomía indispensable, inherente a la función que tiene tal organismo. Gracias, presidente. Diputado Saferio. Gracias, presidente. Dos cosas. Lo primero, se entiende absolutamente la explicación respecto de la no incorporación de la Defensoría de la Niñez, que sería como invitar al Contralor para que formara parte de este organismo. No sé, no corresponde. El rol de la Defensoría yo también lo veo como un rol de fiscalización más general y externo a cualquier órgano del Estado. Lo que sí, dado que el ministro nos dice que tanto la Subsecretaría de Justicia como la Subsecretaría de Derechos Humanos corresponden a dos líneas de acción que son paralelas y, dentro del ministerio, yo creo que por la naturaleza de la función del servicio que se está creando, es importante que en este órgano esté con carácter permanente la Subsecretaría de Derechos Humanos. Muy bien, ¿usted suscribe una indicación en esa dirección? Sí, perfecto. No sé dónde escribirla, presidente. No, sí, toma nota muy diligentemente la Secretaría, no se preocupe. Ya, entonces ponemos en indicación la propuesta del Ejecutivo con el agregado de la indicación del diputado Safirio de incorporar a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia. Sí, pues, Subsecretaría de Derechos Humanos. Sí. Es la única el nombre completo. Ya. Ya, señor secretario, vamos. Señor presidente, en votación el artículo 22 con el agregado de incorporar a la Comisión Coordinadora Nacional a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Señor Alessandri. A favor. A favor. Señor Boric. A favor, presidente. A favor. Señor Boris. Señor Coloma. A favor. A favor, señor Coloma. Señora Camila Flores. A favor. A favor. Don Hugo Gutiérrez. Señor secretario, a favor. Gracias. A favor, don Hugo Gutiérrez. Don Marcos y la Vaca. A favor. A favor, don Marcos y la Vaca. Señora Pamela Giles. Por la negativa. Por la negativa. Señora Pamela Giles. Señor Castro. Secretario. A favor, señor secretario. A favor, don José Miguel Castro. A favor. Don René Zafirio. A favor, don René Zafirio. A favor, señor secretario. Sí. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Y, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Ha sido aprobado también el artículo 22 con la indicación referida. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Votos a favor, 1 en contra y 0 abstención. Siguiente disposición es el artículo 23. El artículo 23 se refiere al plan de acción. Señala que la Comisión Coordinadora Nacional deberá proponer al Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil un plan de acción interinstitucional a 5 años que contendrá el detalle de actividades, metas, indicadores, metodologías y plazos necesarios para el logro de los objetivos estratégicos dispuestos en la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil. Corresponderá a la Comisión hacer el seguimiento de dicho plan de acción,
la evaluación de sus avances y resultados, debiendo informar sobre ellos periódicamente al Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil. Anualmente propondrá las modificaciones pertinentes a la misma instancia, considerando para estos efectos los informes que fuesen remitidos por los comités operativos regionales. El plan de acción deberá incluir disposiciones que propendan a eliminar toda restricción que puedan sufrir las y los jóvenes con discapacidad para acceder efectivamente a las medidas necesarias para su debida reinserción. Eso es todo, señor presidente, artículo 23. Lea, por favor, la observación que hace la Defensoría de la Niñez. Sí, Defensoría de la Niñez señala acá que de la redacción de la norma se entiende que hay un solo plan, pero que contiene especificaciones territoriales gracias a los insumos. Sin embargo, el artículo 25 sobre funciones y atribuciones del director regional, en su letra G, dispone la labor de informar al director nacional el avance del plan de acción regional. Por tanto, de conformidad a este otro artículo, se entiende que además del plan nacional, cada una de las regiones tendría uno particular. Además de referirse desordenadamente a los términos para hacer alusión a un mismo instrumento, lo que perjudica su comprensión, no queda claro si cada región debe crear su propio plan de acción o limitarse a adecuar el plan de acción nacional. Con todo, en cualquier de los casos, es pertinente que la Comisión Coordinadora Nacional vise ya sea cada uno de los planes regionales o las adecuaciones prácticas que se realizan al plan nacional. Eso sería lo que observa Defensoría. Muy bien, el diputado Castro me estaba pidiendo la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, mire, yo tengo el siguiente problema. A las 5:30 yo ya debería estar en la Comisión de Salud. Tenemos una votación importante allá. Entonces, no voy a alcanzar a votar el próximo artículo y teniendo en consideración que faltan, según mi reloj, 5 minutos, le pediría, por favor, no seguir adelante quizás con la votación, sí con las discusiones, porque no voy a poder yo por lo menos dar unanimidad para poder alargar la sesión. Le pediría tomar en consideración eso, señor presidente. Sí, efectivamente hay varios que tenemos actividad a las 5:30. Diputado Castro, no tengo ningún problema en no votarlo, pero sí aprovechemos 2 minutos a que el ministro, el Ejecutivo, no sé por qué no tengo la pantalla ahora de la comisión, para que el Ejecutivo pueda referirse a la observación planteada por la Defensoría de las Niñas. Presidente, le voy a pedir a Macarena Cortés que pueda explicar porque hay por que favor. dar una explicación del contexto. ¿Qué le parece? Macarena. Gracias, presidente. Efectivamente, creemos que se puede mejorar la redacción del proyecto para que se entienda claramente en conformidad a lo que a la observación que hace la Defensoría de la Niñez. La propuesta es que existe, por una parte, un Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil que dicta la política y que vamos a ver más adelante las normas que modifican la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Acá lo que se regula es la Comisión Coordinadora Nacional, que es presidida por el Subsecretario de Justicia y que está encargada de generar un plan de acción intersectorial a 5 años. Esto tiene su símil en cada una de las regiones a través del Comité Operativo Regional, que lo que hace este Comité Operativo Regional, por una parte, es adaptar este plan de acción nacional a un plan de acción regional, entendiendo que las complejidades, las prioridades y los diagnósticos de cada uno de los territorios es diferente y por lo tanto habrá situaciones o habrán temas de este plan que deberán ser preponderantes de manera distinta en una región y en otra. Entonces va a existir un plan de acción regional, pero que se basa en este nacional. Entonces, efectivamente, en el proyecto hay un problema con la terminología, entonces lo que nosotros queríamos proponer es que como estas normas se van a discutir en la sesión siguiente, hiciéramos este orden para que se entendiera bien a qué se refiere. Presidente, ¿nos escucha? ¿Usted estaba con audio? ¿Puede hablar? ¿Aló? Sí, ¿se escucha? Sí, es que tengo un problema con la conexión. Bueno, ¿les parece
¿Les parece que, hemos llegado ya al término de la sesión, les parece que sigamos la próxima sesión y si es necesario se presenta una indicación por parte del Ejecutivo? ¿Les parece? ¿Aló? No sé, ahora sí volví. Ya, muy bien. Quedamos en eso. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.